Me conmueve escuchar al Pepe Mujica y qué orgullo, ¿no?, tener esa nota que por supuesto la logró la producción, no yo. Qué producción que tiene este programa, hay que conseguir una exclusiva con Pepe Mujica y qué conmovedor lo que decía de Eduardo Galeano, qué emocionado que estaba él. Cuando uno tiene un invitado así piensa todo esfuerzo vale la pena, de verdad. Vemos ahora la nota que compartimos con Arturo Pérez Reverte. Qué gusto que estés aquí nuevamente, Arturo. Realmente. El gusto es estar aquí contigo otra vez. Bueno, esta novela, Hombres Buenos, es distinta a todo lo que he leído tuyo. Te digo por qué. Porque una cosa es la historia que contás, que me tuvo atrapado un tiempo, y otra es que en la novela incluís los mecanismos de ir haciendo la novela, cosa que en toda tu obra no había leído hasta ahora. Te escucho. No lo había hecho nunca, ¿no? Pero es un recurso narrativo. La novela es una historia, una aventura de libros y de amistad, ¿no?, en la época del siglo XVIII. Pero me di cuenta cuando estaba con ella de que había momentos muy morosos, muy lentos, que podían ser aburridos. Entonces decidí meterle en medio otra estructura, el narrador contando cómo cuenta la historia, de cómo la escribe. De esa manera podía hacer elipsis, saltos, guiños, meter información, jugar, o sea, hacer más ágil. Entonces, digamos que recurría a esa estructura del narrador contando cómo escribe la novela como un recurso para hacerla más ágil y más divertida y más movida la historia. Impresiona siempre cómo trabaja la historia. Esto siempre me impresionó de tus textos. Yo creo que muy pocos escritores logran meterse en la historia casi en tiempo real. Uno siente que está caminando con estos dos personajes y esa, ¿cómo se dice? Carreta, se dice aquí. Sí, el carruaje, diligencia, sí, el coche, carruaje. Sí. Bueno, que tienen problemas en el camino, porque como vos bien contás, ir de Madrid a París en ese momento era bravo, y uno siente que está ahí adentro. Tiene mucha documentación, ¿no es cierto? Es que primero que la documentación es la parte más divertida, ¿no? Porque cuando uno va a escribir una novela, el leer, el buscar, el mirar los mapas, el ir a los lugares, decir, esto lo meto en la novela, este lugar, este camino, este paisaje, es muy divertido, es una fase muy agradable. Y después, ¿por qué? Porque yo siempre quiero que el lector viaje conmigo, ¿no? Yo en todas mis novelas intento que el lector no que el lector sea un testigo exterior, sino que sea también protagonista de la historia, que viaje conmigo a los lugares de mis novelas. Entonces, esa documentación, ese rigor, esos detalles puestos de ambientación, de luz, de olor, de sonido, de color, de ambiente, de tensión, de todo lo que me permite que el lector poco a poco se vaya envolviendo. Es una especie de truco profesional, ¿no?, para ir capturando al lector, ¿no? Entonces, esa documentación ayuda muchísimo a dar esa visión de realidad en la cual el lector se ve envuelto, o intento que lo sea. Y por otra parte, hay mucho optimismo también en la novela, porque finalmente lo que se trata es de buscar algo, 28 volúmenes creo, ¿no es cierto?, que en algún punto le cambien la vida a la humanidad. Digo, hoy uno lo puede pensar así, en ese momento eran 28 volúmenes, ¿no? Pero es la cultura, son las ideas, y España muy cerrada, aparece en tu novela. ¿Cómo lo ves? Yo normalmente soy un escritor poco optimista. La vida que llevé me ha hecho ver la parte, digamos, menos agradable del ser humano, y tú y yo hemos hablado de eso muchas veces aquí. Pero esta vez necesitaba que fuera una novela feliz, porque yo quería trabajar con la parte luminosa del ser humano. Yo quería que el lector terminase la novela con una sonrisa. Entonces, digamos, yo también estaba obligado, para que el lector lo terminara así, a ser yo feliz escribiendo esta novela, ¿no? A trabajar yo sonreír yo mientras la escribía. Entonces, buscar la parte buena, la amistad, la lealtad, ¿no?, los códigos de honradez, la dignidad como salvación, esos dos amigos tan diferentes, el bibliotecario y el almirante, el bibliotecario entrañable, religioso, conservador, el almirante todo racional, cartesiano, ateo, que podían llegar a ser amigos a través de la amistad hasta el heroísmo, ¿no?, a través de los libros y la cultura, era muy interesante. Entonces, digamos, ha sido un acto, digamos, de intentar ser bueno también yo, y realmente ha sido así, ¿no? Me he sentido bueno al escribir la novela, me he sentido mejor, he querido más, digamos, al género humano con esta novela. Y algo que lo hablábamos en tu última visita a Buenos Aires, ¿no? En algún punto hay un triunfo de la cultura en Hombres Buenos. En algún punto se logra el objetivo,
¿no es cierto? Sí. Porque toda la primera parte de la novela, vos marcás una diferencia entre lo que era en ese momento Francia y lo que era España. Incluso haces nombres, ¿sí? Voltaire, Rousseau. En cambio nosotros tenemos, y das otros nombres que modestamente desconozco, algunos los desconozco. Pero nosotros también éramos nosotros, Argentina. Argentina estaba incluida en esa franja que iba... Exactamente. Era lo mismo. Claro, es que el problema está en que en otros países las estructuras del trono y el altar estaban como en España. Pero mientras que en Francia o en Inglaterra la Iglesia, digamos, como jerarquía, estaba más o menos controlada, en España era un poder demasiado fuerte. Entonces, en España, aunque había religiosos ilustrados, gente que realmente creía que fe y razón eran compatibles, la jerarquía eclesiástica se oponía completamente. Entonces, claro, aquí fue tal la represión, y hablo de, cuando digo aquí, fue en Argentina, en España, en México, en el territorio español, fue tal la represión de las ideas, fue la violencia ejercida contra los pensadores, que no se atrevieron estos a levantar la cabeza. Por eso, mientras que Francia tuvo, o Inglaterra tuvieron Rousseau, Locke, Voltaire, además tuvo Euler, tuvieron gente que pasó a la historia como motores del progreso y del cambio, España se quedó en pequeño. Moratín, Jovellanos, Cadalso, el padre Fijós, digamos, en segunda categoría. Nunca brillamos porque no nos dejaron brillar. Esa fue la gran tragedia española, hispana. Las mujeres en la novela, hay un capítulo que no me acuerdo el nombre exactamente del capítulo, pero decía las mujeres, o sea, están presentes las mujeres en esta novela. Están en todas mis novelas, ¿sabes? Que Pero en estas tienen un tono de época muy interesante. Si es que la mujer es la lucidez, la mujer siempre es para mí el símbolo de la lucidez, ¿no? Exacto. Desde que de jovencito traducía a los griegos Atenea Glaukopis, ¿no? Que los ojos verdes, la sabiduría, Minerva, ¿no? Bueno, la sabiduría de Atenea, ¿no? Siempre he sabido, y después la vida me lo demostró, que la mujer ahí está la clave de todo, ¿no? Entonces, esto no tenía que estar también. Entonces, en este caso, era muy interesante irnos a los salones de prerevolucionarios, ese París donde las mujeres digamos, de élite, de categoría, tenían salones filosóficos, literarios, donde la sociedad libertina y cultural francesa se reunía, y llevar a los dos académicos, a los dos pobres españoles allí y tal, allí hay por ese ambiente, ¿no? Hay sexo, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Tenía un problema grave, que era, tenía una escena de sexo muy compleja de resolver, porque era una novela en la cual se tiene que ver con la literatura pornográfica de la época, entonces la literatura libertina era muy de la época, muy de moda. Yo te quería una escena en la cual ella está leyendo un libro erótico, ¿no? Pornográfico realmente, sí. ¿No? Que como ocurría de verdad, y el almirante, entonces tenía que resolver esa escena de una forma elegante, ¿no? Entonces, bueno, me costó mucho... Y lo lograste. Tú lo leíste, sí, sí, para mí lo lograste. Intenté, o sea, resolverlo de forma elegante, un tema tan escabroso, fue complicado, pero fue también un desafío, y bueno, las novelas son eso, también son desafíos narrativos. Te he escuchado y he conversado contigo de la situación de la cultura actual en el mundo. ¿Tendremos esa oportunidad, es decir, de recuperar una nueva era cultural? Yo creo que esa batalla se perdió, porque en el 18 todavía era todo posible, ¿no? Aún estaba el camino por hacer, éramos vírgenes. Ahora ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Sabemos que cada mecanismo, la televisión, una herramienta educativa extraordinaria, cayó en manos de la telebasura, ¿no? En manos de los mercachifles de la basura. Y es lo que pasa con Internet, ¿no? Fíjate, Internet es una fuente magnífica de información. Lo que pasa es que no jerarquiza, no tiene un criterio selectivo. Tan importante es en Internet Vargas Llosa como lo que diga la novia de Maradona, por ejemplo, ¿no? La novia analfabeta de Maradona. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ver, necesitas la cultura, que el usuario sea lo bastante culto para poder él filtrar. Entonces, el problema está en que Internet, un mecanismo magnífico, sin ese filtro cultural, no funciona o tiende a la confusión. Entonces me temo que debido a que el mundo tiene un desmantelamiento cultural cada vez mayor, el uso de Internet no va a ser lo bastante filtrado que debería ser, y no va a ser lo útil que podría ser. Sí, yo pensé al leer la novela que habías cambiado un poquitito en eso, ¿no? Como que hay más optimismo. No, en eso no puedo ser. En eso no, pero en la novela sí. La novela sí, es por el corazón humano. El siglo. El corazón humano, ¿no? El corazón humano sí, porque fíjate, pero es una cosa muy interesante. Yo trabajaba yo tenía que dotar a mis personajes de conceptos del siglo XVIII, ¿no? Sería absurdo ponerles conceptos de ahora en boca del personaje del XVIII. Entonces me releí o leí lo que no había leído, Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, todo. Y me di cuenta al hacerlo y sacar para mis personajes diálogos, frases, expresiones que valían para ahora. Entonces me di cuenta, mientras escribía la novela, que todas esas ideas siguen siendo válidas hoy en día
que todavía los hombres buenos, con esas ideas sobre la libertad, la democracia, la cultura, el odio, la lucha contra el fanatismo, siguen valiendo hoy en día. Que esa novela también ilumina el presente. Entonces me sentí muy a gusto, dije, es que además estoy haciendo un trabajo útil para, no solamente una recreación, sino también un trabajo útil de iluminación, ¿no? Entonces, no por mí, sino por los materiales nobles que estoy manejando. Entonces es una novela que también vale para entendernos, ¿no? Y más en estos tiempos de fanatismo, de estupidez, en los que sigue siendo más peligroso, como hemos dicho alguna vez tú y yo, lo hemos hablado muchas veces, es peor un estúpido que un malvado, ¿no? Y el estúpido, el fanático y el ignorante están muy... Estúpido, fanático y ignorante están muy cerca, son de la misma cofradía, ¿no? Entonces, y cuando miras alrededor, miras los islamismos, los extremismos, los radicalismos, te das cuenta y que es la estupidez más la ignorancia más el fanatismo aliadas, ¿no? Y que más que el mal, o el mal es el resultado de esa combinación tan letal. Sí, de pronto hay algo hasta premedieval. Sí, sí. ¿No? Cuando yo digo, cuando decapitan a alguien es medioevo o antes del medioevo. Y como siempre te das cuenta que es ignorancia, fanatismo e incultura. Alguien culto, alguien no hace eso. Entonces, combatir, no hay más que un combate, que es la educación. Generaciones de gente educada, gente que sepa. Por eso los hombres buenos, el otro día me decía un periodista, ¿y quiénes son los hombres buenos ahora? Me quedé pensando que yo creo que el hombre bueno ahora sería el maestro, ¿no? El maestro capaz con 30 chicos, digo, estos 30 chicos, 20 van a ser unos hijos de puta, 5 van a ser, pero al menos 5 los puedo salvar, ¿no? Y trabaja para todos diciendo, al menos se salvarán 5, ¿no? Entonces, ese hombre bueno, esa mujer, que intenta transmitir los valores, la dignidad, los mecanismos de salvación claro, a los pobres. lo hiciste con el Quijote. Por ejemplo, hiciste una versión del Quijote para mucha gente. Sí. Una antología, me gustó mucho la versión esta. Una antología para chicos o para mayores. Sí. Y es eso, el niño es la esperanza siempre. O sea, no podemos dejar de mirar a los niños, ¿no? Y es ahí donde nos jugamos el futuro. Lo vamos a perder seguramente, pero bueno, pero no importa, hay que intentarlo, ¿no? Y mientras hay un maestro con un libro en la mano que le diga a un niño, mira, esta es la salvación, este es el consuelo, este es el analgésico, esta es la solución, esta es la esperanza, ¿no? Lee el libro y leyendo este libro podrás entender Internet, WhatsApp, la vida, todo, podrás mirar el mundo con lucidez. Mientras haya eso habrá hombres buenos y habrá esperanza, ¿no? Y eso es esta novela justamente es un intento por recuperar la palabra esperanza, que incluso en mis novelas estaba muy perdida. Arturo Pérez Reverte, gracias como siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias. A leer esta nueva novela de Pérez Reverte, no deje de hacerlo, léala. Seguramente va a viajar en el tiempo como viajé yo y lo va a acompañar un tiempo largo. Enseguida regresamos.